Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la clase de rodilla. La realidad es que no les voy a dar la anatomía en esta clase porque se me iba a hacer muy extensa. Después la repasamos un poco en lo que es la clase práctica, ¿sí? Si quieren ustedes ir leyendo un poco mejor, así tienen un poco más de idea. Bueno, vamos a empezar hablando de los meniscos. Los meniscos son fibrocartílagos que tienen una forma de C, con superficies superiores cóncavas y superficies inferiores planas que van a coincidir con sus respectivas interfaces en los cóndilos femorales y en las platillos tibiales, ¿sí? El menisco lateral tiene una forma de C y es muy simétrico. El menisco medial, en cambio, tiene más forma de semiluna porque su cuerno posterior es más grande que su cuerno anterior. Además, hay que destacar que el menisco medial tiene una inserción capsular mucho más firme que el menisco lateral y eso hace que el menisco sea menos móvil y es una de las razones por las cuales es más propenso a lesionarse. Solo la periferia del menisco va a permanecer vascularizada por el plexo de las arterias geniculadas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que solamente es la periferia porque después cuando veamos los patrones de rotura hay que tener muy en cuenta este concepto. Entonces, acá les puse diferentes diagramas de cómo se verían los meniscos, ¿sí? Fíjense que este es el menisco medial y este es el lateral. Entonces, fíjense cómo el menisco medial tiene un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior, que es mucho más grande que el cuerno anterior, ¿sí? Lo que habíamos dicho que es más en forma de semiluna. Y fíjense cómo el cuerno lateral, perdón, el menisco lateral, tiene un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior, viene en forma de C, ¿sí? Lo mismo pasa acá, acá se invierte la imagen porque es otra rodilla, entonces este sería el menisco lateral, viene en forma de C, y este el menisco medial con el cuerno posterior mucho más grande que el cuerno anterior. Bueno, esto es lo que les había explicado un poco el tema de la irrigación de lo que es el menisco y la periferia del menisco. Ustedes tienen que imaginarse al menisco dividido en tres partes, ¿sí? En una zona roja que se llama así o zona uno que es muy vascularizada, una zona media o zona 2 y lo que sería el borde libre que es la zona 3. Hay que tener muy en cuenta que la zona roja o la que también llamamos la periferia o la zona uno tiene mucha vascularización y es por eso que cuando el menisco se rompe tiene más capacidad de cicatrizar, ¿sí? En cambio, la zona libre no es tan así. Entonces, de nuevo acá les puse el menisco, fíjense, menisco lateral, menisco medial, porque el cuerno posterior es más grande que el cuerno anterior. Y hay algo importante que a veces es un pitfall en lo que son las roturas meniscales, y es que esta parte de acá del menisco lateral es su raíz anterior, ¿sí? Y esta raíz anterior del menisco tiene como un patrón estriado. Y es lo mismo que vemos acá. Entonces muchas veces lo que pasa es que se confunden que esto es una rotura del menisco y en realidad es que es así la raíz anterior del menisco lateral, ¿sí? No pasa lo mismo con el menisco medial donde las raíces son bien hipointensas, ¿sí? Entonces es solamente a nivel de la raíz anterior del menisco lateral y no hay que confundirlo con que esté roto. Esto es completamente normal. Bueno, después hay otros pitfalls de roturas meniscales, como pueden ser el menisco ondulado, ¿sí? Que fíjense cómo genera una ondita en el plano sagital, que esto es completamente normal. Y lo mismo pasa acá en el plano coronal, que yo cuando han rotado conmigo les he dicho que siempre en el plano coronal el menisco termina como si fuera bien en un triángulo exactamente negrito. Esto tiene los bordes raros, se podría decir. Entonces, cuando me voy al sagital, veo que se trata de un menisco ondulado. Lo mismo pasa con el menisco discoide, ¿sí? El menisco discoide es aquel que es muy ancho y que tiene demasiado cuerpo. Entonces, yo en el plano coronal veo muchísimo cuerpo. Si yo lo mido en el plano coronal, mide más de 15 milímetros. Esto se considera un menisco discoide, ¿sí? Y es muchísimo más frecuente en lo que se trata del menisco lateral que del menisco medial. Pero este menisco sí es mucho más propenso a romperse. Acá les traje un ejemplo. Fíjense, esto el menisco medial normal, fíjense cómo termina, como si fuera un triangulito perfecto. Ahora el menisco lateral, fíjense que yo veo muchísimo cuerpo, ven acá y ven acá como veo muchísimo cuerpo. Y esto claramente está roto y además ya tengo edema en el platillo tibial, que es un signo indirecto de rotura meniscal, ¿sí?
Bueno, y otra de las cosas con las que me puedo confundir la rotura es con una condrocalcinosis. Fíjense en la radiografía que bien se ve el depósito acá. Y también puedo tener a nivel del cartílago. Fíjense estas estructuras hipointensas que tengo a nivel del cartílago. Se trata de una condrocalcinosis. Esto obviamente es mucho más fácil si yo tengo la radiografía. Fíjense acá cómo se ve en todo lo que es el cartílago, incluso dentro del menisco, que yo esto me lo podría confundir con que es una rotura, pero bueno, ya tengo el antecedente que tengo en el cartílago y me voy a la radiografía y tengo en el menisco. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las roturas meniscales. Las roturas meniscales, al igual que Nombro, Isacos hizo una clasificación y las clasificó de acuerdo a si son parciales o completas, las zonas que comprometen, dónde se localizan, el patrón de la rotura, cuál es la causa de esa rotura, cuántos milímetros mide y si afecta o no al hiato popliteo. Entonces, definimos una rotura meniscal como una hiperintensidad del menisco que alcanza la superficie articular meniscal, femoral o tibial, ¿sí? Y además, una distorsión meniscal en ausencia de cirugía previa. Cualquiera de estas dos opciones que les puse acá son características de la rotura meniscal. Si yo tengo cambios de señal dentro del menisco, pero que no alcanza ninguna superficie articular, eso no es una rotura y hablo directamente que son cambios hialinos. Entonces, lo primero que tiene en cuenta Isacos es la profundidad y se divide en parcial y en completa. La realidad es que al poner un informe y al informar nosotros en CEMIC no usamos esta clasificación de parcial o completa, solamente usamos el tipo de rotura. Pero se las voy a explicar igual porque está en todos los artículos y por ahí está bueno que lo empecemos a implementar. Entonces, fíjense, parcial es que hay distintos tipos de rotura. Obviamente puede ser horizontal o puede ser longitudinal, ¿sí? A grandes rasgos. Primero voy a ir por completa si lo entienden. Fíjense que una rotura longitudinal completa alcanza las dos superficies articulares y es perfecta acá. Es esta línea hiperintensa que yo veo dentro del menisco, ¿sí? Toca la superficie articular superior e inferior. Y si es horizontal, fíjense cómo va de un lado al otro de forma horizontal, ¿sí? Alcanza lo que es la zona libre y la zona periférica. Ahora, si es parcial, fíjense cómo acá toca la superficie articular inferior, pero no llega a la superior. Y fíjense cómo acá alcanza el borde libre, pero no llega a la periferia, ¿sí? Después, y esto es lo que yo recalqué al principio de la clase, hay que ver qué zona afecta. Y la zona afectada puede ser zona 1, zona 2 o zona 3, ¿sí? Yo acá les hice un esquema. Esto es un menisco visto en un axial, al igual que acá y al igual que acá, ¿sí? Entonces, si yo el menisco lo veo en un axial, esto es el cuerno anterior del menisco, esto es el cuerpo y esto es el cuerno posterior. Y este menisco yo lo que voy a hacer es dividirlo literalmente en tres partes. Entonces voy a dividirlo en una zona más profunda que va a ser la zona 3, en una zona del medio que va a ser la zona 2 y en una zona más periférica que va a ser la zona 1. Y es este gráfico de acá. Entonces fíjense que si yo hablo del nivel del cuerno anterior, dentro del mismo cuerno anterior tengo una zona periférica, tengo una zona media y tengo una zona libre, ¿sí? Dentro del cuerpo lo mismo y dentro del cuerno posterior lo mismo. Entonces, en una lesión, yo tengo que decir si está localizada en la zona 3 o está localizada en la zona 1, porque me cambia mucho el pronóstico de esa lesión. Habíamos dicho que la zona 1, zona roja, muy vascularizada, tiene mucho mejor pronóstico porque tiene más capacidad de cicatrización. En cambio, la zona 3 no, ¿sí? Entonces, hay que decir qué parte del menisco me va a afectar. Entonces acá les puse ejemplos de qué parte del menisco afecta. Fíjense, por ejemplo, acá para hacerlo más representativo, este es una parte del menisco. Fíjense cómo este menisco está perfecto y yo lo veo bien negro en todo lo que son en la secuencia axial. Y fíjense acá cómo en cambio viene bien el menisco y acá hay una rotura que afecta ya desde la zona 3 a la zona 1, ¿sí? Acá la verdad es que se ve muy bien. Hay protocolos de rodilla en distintos centros que hacen un volumétrico a los meniscos, entonces se ve exactamente la lesión y dónde afecta. Hay muchas veces que la rotura no la cortan bien en el plano axial, entonces yo me la salté al corte y no la puedo ver. Pero bueno, esto sería lo más óptimo, ¿no? Se ve perfecta cómo alcanza las tres zonas.
Bueno, también un poco lo que les había dicho antes, por otro lado poner dónde está localizada, si está localizada en el cuerno anterior, en el cuerpo o en el cuerno posterior, ¿sí? Todo eso obviamente es mucho más fácil verlo en el axial. Lo puedo ver en un coronal y en un sagital, sí, se ve re bien, pero en un axial es donde más resolución tengo y donde más específico es y más características voy a poder dar de esa rotura. Bueno, después hablando un poco de los tipos de rotura, tengo patrones de rotura que son los típicos, ¿sí? Que los vamos a dividir en la rotura longitudinal, en la rotura radial, en un flap vertical, en un flap horizontal, en la rotura horizontal, que es la típica, la que vemos siempre, en la rotura compleja, que es cuando asocia dos tipos distintos de rotura. Y después tengo otros tipos de rotura que son los que hay que prestar más atención y son las roturas de las raíces meniscales y las roturas que se llaman meniscocapsulares y son la lesión de Ramp y la lesión de Rydberg, ¿sí? Esas son muy frecuentes en rotura de cruzado anterior. Así que ahora las vamos a ir viendo unas por una. Entonces, voy a empezar por la rotura longitudinal, ¿sí? La rotura longitudinal va a ser perpendicular a la plataforma tibial, van a afectar a la zona periférica y es mucho más frecuente en personas jóvenes por traumatismos deportivos. Entonces, fíjense acá cómo yo la veo perfecto en lo que es el plano sagital y tengo una línea hiperintensa que va de que compromete las dos superficies articulares, inferior y superior, longitudinal en la zona periférica del menisco, ¿sí? Lo mismo tengo acá. Además, asocia edema óseo en el platillo tibial y acá se ve perfecta cómo me va a afectar solo la zona periférica. Si la rotura estaría acá, yo ya digo que afecta la zona 3, acá la zona 2, pero está perfectamente acá. O sea que solo me afecta la zona 1, ¿sí? Estas roturas, se los voy a explicar de nuevo. Estas roturas acá lo que me hacen es me dividen el menisco en dos, ¿sí? Me van a dividir el menisco en un segmento lateral y en uno medial. El problema de estas roturas es cuando este fragmento medial empieza a migrar. Y este fragmento medial migrado puede desplazarse a la escotadura intercondilia y yo lo puedo ver acá, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo una parte del menisco que se me va para adentro de la escotadura intercondilia. Y eso me genera una rotura en asa de balde, que es la rotura que sigue ahora. Eh, Fíjense como acá tengo un fragmento de menisco desplazado, ¿sí? La causa más frecuente de todas es que haya una lesión longitudinal y que se me haya desplazado un fragmento meniscal, ¿sí? Fíjense cómo me da el signo del doble cruzado posterior. Yo acá tengo el cruzado posterior verdadero y este es un símil cruzado posterior, que en realidad es el fragmento de menisco desplazado, ¿sí? Esto obviamente se ve muy bien también en lo que es en el plano axial. Al principio cuesta un poco más. Lo más fácil, creo yo, es reconocer el signo del doble cruzado posterior. Eso es cuando se me rompe el menisco interno en asa de Valdes, ¿sí? O sea, acá hay un fragmento del menisco que se me desplaza a la escotadura intercondilia. En la clase les voy a mostrar ejemplos, así les queda más claro. Por ahí acá es más difícil, pero tienen que ver que hay un pedazo de menisco que no tendría que estar acá. Lo mismo pasa con la rotura en asa de Valde del menisco externo. Esta rotura generalmente se me da por rotura de los ligamentos popliteos, ¿sí? Y lo que me genera es un signo que me genera como si yo tuviera un doble cuerno anterior. Fíjense que hay un fragmento de menisco que se me desplaza y me hace como si esto fuera un cuerno anterior y esto fuera el otro cuerno anterior. Y no tengo cuerpo y no tengo cuerno posterior. Ven que esto está todo roto. Y miren acá cómo se ve en lo que es el plano coronal, ¿sí? Entonces, lo que tienen que saber es que hay dos tipos de rotura en asa de balde, puede ser del menisco interno o menisco externo. Es mucho más frecuente el menisco interno y que me genere el signo del doble cruzado posterior, ¿sí? Si se me rompe el menisco externo, me genera el doble cuerno anterior. Bueno, después lo que tenemos es la rotura radial. La rotura radial lo que va a hacer es afectar el borde libre del menisco, o sea, la zona 3, y también es perpendicular a la plataforma tibial. Entonces, la diferencia de una radial y una longitudinal es la porción del menisco que me está afectando, ¿sí? La longitudinal me afecta más lo que es la periferia, la radial me afecta la zona libre. Entonces, fíjense cómo acá, esto es un axial, cómo me afecta la zona 3. Fíjense acá.
como no se me da en la periferia, y fíjense acá como la lesión longitudinal normalmente que yo veo acá en la periferia, ahora la tengo mucho más en lo que es el borde libre, ¿sí? Acá les puse el esquema para que vean, afecta la zona 3. Bueno, más ejemplos de roturas radiales, rotura radial, fíjense cómo antes yo la tenía acá, la lesión longitudinal, ahora que la tengo acá, sé que es el borde libre, fíjense acá lo hermosa que se ve, ¿sí? Va, esta es la zona 3, zona 2, zona 1, cómo me afecta todo, ¿sí? Y compromete la zona 3, que es la zona libre. Bueno, después lo que tenemos son el flap vertical y el flap horizontal, que en realidad es el más frecuente de todos. Y fíjense, como una porción del menisco se me puede migrar hacia arriba, lo que se conoce como receso capsular superior o receso menisco femoral, ¿sí? Fíjense cómo está migrado hacia acá. Fíjense cómo acá tengo una porción del menisco que no debería haber, ¿sí? Y este flap puede irse tanto para arriba como para abajo. Entonces acá yo tendría una rotura del menisco con un flap hacia el receso, ahora de nuevo, menisco tibial o receso capsular inferior, ¿sí? Esto es bastante frecuente de ver, así que hay que prestar atención, sobre todo cuando el menisco está extruido, fijarse si tiene un flap para arriba o para abajo. Bueno, y después lo que tenemos son las roturas complejas, que lo que hacen las roturas complejas es sumar dos tipos distintos de roturas, ¿sí? Hacen, por ejemplo, una rotura longitudinal con una rotura horizontal, ¿sí? Que es lo más frecuente de todo. Combinan dos tipos de rotura. A veces el menisco lo van a ver que no tiene una lesión específica y única, sino que tiene varios trazos de rotura y ahí ya se menciona como compleja, ¿sí? Luego tenemos la rotura horizontal. La rotura horizontal es la rotura más frecuente de todas. Tienen que saber que lo más frecuente de todo es que la rotura esté en el cuerno posterior del menisco interno. Eso grábenselo, ¿sí? El menisco interno es el menisco que más se rompe y el cuerno posterior el que más sufre las roturas porque la mayoría son de aspecto degenerativas por la edad. Así que eso apréndanselo. Generalmente es mayores de 40 años y estas son paralelas a la superficie articular, ¿sí? Fíjense cómo tengo la rotura acá, cómo tengo la rotura acá, cómo tengo la rotura acá. Y la mayoría de estas lo que hacen es asociar quistes parameniscales. Fíjense que acá yo tengo una imagen quística adyacente al cuerpo del menisco, donde el menisco tiene una rotura, y si yo sigo la rotura, me comunica con este quiste parameniscal. Acuérdense que, al igual que habíamos dicho en los quistes paralabrales en hombro, los quistes parameniscales en el menisco son sugestivos de que el menisco está roto, ¿sí? Si yo veo un quiste parameniscal, búsquenle la rotura. Si no le ven la rotura, fíjense porque ese menisco se va a romper aunque no esté roto en el momento del estudio, ¿sí? Bueno, de nuevo, puede haber voluminosos quistes parameniscales, fíjense lo que es esto, fíjense esto, ¿sí? O sea que si yo veo este quiste parameniscal, es imposible que el menisco no esté roto. Es un hallazgo muy indirecto de la rotura meniscal. Bueno, y por otro lado, no hay que confundir las roturas meniscales con los cambios degenerativos. Por ejemplo, fíjense acá, yo tengo muchísimos cambios de señal a nivel de lo que sería el cuerno anterior del menisco, ¿sí? Pero ese cambio no me toca ninguna superficie articular, ¿sí? Entonces esto no es roto, sino que es cambio degenerativo, cambio hialino, como lo quieran mencionar. Sí o sí, para que el menisco esté roto, la imagen hiperintensa que yo vea dentro del menisco tiene que contactar con alguna superficie articular. Bueno, y ahora les voy a explicar rápidamente lo que es la lesión de Ramp y la lesión de Risberg, que es la que habíamos visto como roturas especiales. La lesión de Ramp tienen que saber que cuando yo tengo una rotura del ligamento cruzado anterior, tengo que ir sí o sí a buscarle la lesión de Ramp, ¿sí? En el asta posterior del menisco interno, que es lo que el dibujo y el esquema que puse acá en la fotito, se van a insertar también el ligamento oblicuo posterior y va a tener como una inserción capsular el semimembranoso. Entonces, cuando cualquiera de estos dos ligamentos o el tendón del semimembranoso traccione, ¿sí? Se va a terminar rompiendo el menisco, pero en realidad no es el menisco en sí, sino que es la unión menisco-capsular. Entonces, yo lo que voy a ver es el menisco normal, porque fíjense que esto es el menisco, y acá, justo en la unión menisco-capsular, veo una imagen hiperintensa, ¿sí?
La lesión de Ramp se define como una rotura longitudinal en la unión menisco-capsular posterior interna. O sea que lo voy a traducir. La lesión de Ramp es aquella lesión que se da en la unión menisco-capsular solamente del menisco interno, en la unión menisco-capsular posterior y que sí o sí la tengo que buscar cuando hay una rotura del ligamento cruzado anterior. Si no, la lesión de Ramp no existe en realidad como sí misma lesión de Ramp, ¿sí? Yo nunca voy a ver una lesión de Ramp sin ver una rotura del ligamento cruzado anterior. O por lo menos yo nunca vi una, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo tengo el menisco, el cuerno posterior del menisco, y en la unión menisco-capsular, donde acá yo tendría que ver el tendón del semimembranoso del ligamento oblicuo posterior llegar perfectamente, yo tengo edema y además tengo una imagen hiperintensa que contacta las dos superficies articulares. Acá también se ve perfecta. Esto es muy de libro, a veces no se ven tan así, ¿sí? Fíjense que no es que está dentro del menisco, sino que está en la unión menisco-capsular, ¿sí? Bueno, y este otro tipo de lesión, que es la rotura de tipo Rissberg, la verdad es que esta se da en el cuerno posterior del menisco externo ahora, y que hace como si fuera una cremallera, se dice así, lesión en cremallera, que es como que me divide a todo el menisco, ¿sí? No hay que confundirse esto con una inserción ligamentar, con una inserción de ligamento, porque esta lesión va de acá, todo acá, todo acá, todo acá, y generalmente tiene mucho más diámetro. La verdad es que estas son difíciles de ver, no son tan comunes como la lesión ramp. La tenemos que ir a buscar siempre, a veces se ven mucho mejor en lo que es el plano sagital, pero no hay que confundirse con una estructura anatómica normal del menisco externo, ¿sí? Por eso es muy importante la medida. La verdad es que no hay una medida exacta que yo diga, bueno, más de 5 milímetros, pero sí que un ligamento no llega hasta acá, ¿sí? O sea, normalmente el ligamento, si esto fuera un ligamento o una estructura vascular normal, va de acá a acá, por ejemplo, nunca se extiende tanto. Esto fíjense que afecta como si fuera toda la periferia del menisco. Bueno, y otras que son muy importantes son las rupturas de las raíces meniscales. La más frecuente de todas de sufrir una rotura es la raíz posterior del menisco interno. Entonces, a veces esto es muy difícil de ver, voy a tratar también de mostrárselas en lo que es el práctico, pero yo lo que quiero que entiendan es que si yo tengo un axial, esto es cuerno posterior, esto es cuerpo y esto es cuerno anterior. Perdón, esto es cuerno anterior, esto es cuerpo y esto es cuerno posterior, disculpen. Acá yo veo una imagen hiperintensa donde yo tendría que ver la raíz del menisco, ¿sí? Yo acá tengo que ver la raíz del menisco que se ancla y acá yo veo una imagen hiperintensa como si estuviera roto. Lo mismo acá. Ven que yo tengo que ver todo el menisco a lo largo, anclarse con la raíz y acá veo una línea hiperintensa y lo mismo acá. Un tip que a veces ayuda mucho es que la raíz posterior del menisco interno yo la tengo que ver siempre en lo que es el corte sagital por delante del ligamento cruzado posterior. Eso es como un tip que les dejo, en el práctico lo vemos de nuevo. Lo mismo acá, fíjense cómo este menisco está normal y es todo hipointenso como se ve en toda la secuencia. Fíjense cómo este vengo, vengo, vengo y acá, donde yo tendría que ver la raíz, veo una imagen hiperintensa. Esto está roto. Y si me voy a un axial, fíjense cómo acá tienen la rotura. Bueno, eso es más o menos para hablar un poco de las roturas meniscales y de los patrones de rotura. Ahora vamos a hablar un poco de lesiones ligamentarias. Vamos a empezar con el ligamento cruzado anterior, que por ahí es el que más vemos sufrir patología. Bueno, el ligamento cruzado anterior se va a localizar en la susura intercondilia y se va a dirigir inferomedialmente desde la vertiente interna del cóndilo lateral a la región anterior de las espinas tibiales. Este ligamento cruzado anterior tiene una apariencia linear, estriada y de señal intermedia. ¿Esto qué quiere decir? El cruzado anterior es normalmente heterogéneo, ¿sí? Es normal que sea así. Está formado por dos bandas, que son la anteromedial y la posterolateral, y es normal que se vea heterogéneo. El ligamento cruzado posterior sí o sí es hipointenso. Entonces, eso es una gran diferencia para arrancar a hablar. Después tenemos que el ligamento cruzado anterior cumple diversas funciones, entre ellas lo que va a hacer es evitar la traslación anterior de la tibia, va a prevenir la hiperextensión de la rodilla, actúa como estabilizador secundario ante el estrés y va a controlar la rotación de la tibia ante la extensión.
El mecanismo de lesión generalmente es el resultado de una desaceleración brusca con un mecanismo de hiperextensión o rotación y ocurre generalmente de cambios de dirección, por eso se dice que los jugadores de fútbol son los más propensos a romperse el ligamento cruzado anterior. Entonces, hay signos directos de rotura, que es o que yo vea la discontinuidad de las fibras del cruzado anterior o que yo vea una alteración en la señal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá yo veo. A ver, otra cosa que les quiero mostrar. El cruzado anterior nunca lo puedo evaluar en un sagital, ¿sí? Siempre se evalúa en un coronal, en un axial y en el oblicuo al cruzado anterior. Porque yo lo que tengo acá es que yo tengo una porción acá, que es la distal, media, proximal, ¿sí? Normalmente en el cruzado anterior. Pero puede ser que el corte no haya estado oblicuo al cruzado anterior, entonces yo no vea una porción de sus fibras y piense que esté roto, cuando en realidad es que el corte no lo agarró, ¿sí? Entonces a mí el sagital no me sirve para ver si el cruzado anterior está roto o no. Siempre lo tengo que ver en un coronal, en un axial y en lo que es oblicuo al cruzado anterior. Tengo signos indirectos que me delatan que puede haber una rotura del cruzado anterior, como las contusiones óseas, que ya se las mostré y les mandé imagen de resonancia, no me olvido, que la contusión ósea generalmente es en el cóndilo femoral externo y en la vertiente posterior de la meseta tibial externa. Existe lo que es la traslación anterior de la tibia, la verticalización del ligamento cruzado posterior, un cuerno posterior del menisco externo que queda descubierto, la lesión asociada al ligamento colateral medial y la lesión del menisco interno que ya habíamos visto que es la lesión tipo RAM. Entonces, fíjense cómo yo acá lo que tengo son las contusiones. La contusión osteocondral en el cóndilo femoral externo con el edema en el platillo tibial, ¿sí? Lo que hago es trazar una línea desde la cortical del fémur, trazo una línea recta y mido la distancia que existe entre la tibia y el fémur. Si esto mide más de 7 milímetros, se dice que hay traslación anterior de la tibia, que es otro de los signos indirectos. Entonces, fíjense cómo esta señal del cruzado anterior, fíjense cómo esta señal es normal del cruzado anterior, ¿sí? Está adelgazado, pero esta es la señal normal que debe tener. Ahora, fíjense esta cómo está muy hiperintenso, ¿sí? Esta señal no es normal y por lo menos acá yo tengo una lesión parcial. Después, obviamente, voy a ver los otros signos, lo voy a ver en los otros planos, ¿sí? Pero esto no es normal. No hay que confundirse la rotura del ligamento cruzado anterior con lo que es una degeneración mucoide. Que la degeneración mucoide se da por el depósito de los glucosaminoglucanos entre las fibras del ligamento cruzado anterior, pero siempre se da en personas de edad media o ya mayores. Entonces fíjense cómo me genera un ligamento cruzado que es muy grueso y tiene muchos cambios de señal y que lo veo hiperintenso. Sobre todo lo veo así en lo que es el corte axial, ¿sí? De nuevo, este no es como el- el plano para evaluarlo. Sobre todo lo tengo que ver en lo que es en el axial. Obviamente me sirve mucho el sagital porque yo acá justo lo veo perfecto, no es que me da dudas de si está roto o no. Esto está perfecto y yo no tengo dudas de que es una degeneración mucoide, ¿sí? Pero ustedes mírenlo en todos los planos. Por otro lado, tengo el ligamento cruzado posterior que se va a localizar en la cisura intercondilia y se va a dirigir inferolateralmente desde la vertiente interna del cóndilo medial a la cara posterior de la meseta tibial. Tengo dos tipos de ligamentos meniscofemorales, que son el anterior y el posterior, ¿sí? O de Humphrey y de Brisberg, que se van a considerar parte de este complejo de ligamento cruzado posterior. Lo que va a hacer es limitar el desplazamiento posterior de la tibia, es dos veces más frecuente, más fuerte, perdón, que el cruzado anterior, y la causa más frecuente de la lesión es un trauma directo, con impacto en la cara anterior de la rodilla en flexión y con un desplazamiento posterior, ¿sí? Se dice que lo más frecuente de todos es el accidente automovilístico de rotura del cruzado posterior. Entonces, el cruzado posterior, a diferencia del cruzado anterior, sí lo evalúo en un corte sagital y siempre se va a ver hipointenso. O sea que esto es la señal normal y esto es una señal normal del cruzado posterior. Totalmente normal, normal el cruzado posterior, normal, ¿sí? Miren, fíjense cómo lo voy evaluando en todos los planos. Acá yo tengo el cruzado anterior, ven que tiene una señal heterogénea que es normal del cruzado anterior. Entonces, fíjense cómo acá yo tendría que ver el cruzado posterior hipointenso y lo veo marcadamente, primero muy engrosado, con marcada alteración de la señal, veo edema alrededor, o sea que esto está roto.
¿sí? Lo mismo acá. Obviamente yo siempre tengo que distinguir si es una rotura parcial o una rotura completa. Eso lo vamos a practicar un poco más en la clase del práctico, así yo les doy algunos tips sobre eso. Pero a grandes rasgos, si yo tengo alteración de la señal, pero tengo continuidad de sus fibras, obviamente va a ser una lesión parcial. Si yo veo rotura y puedo medir el gap de esa lesión, va a ser una rotura completa, como en todos los ligamentos que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Una cosa muy importante de evaluar en lo que es el cruzado anterior es la cirugía del ligamento cruzado anterior. La cirugía del ligamento cruzado anterior, el objetivo de la cirugía es prevenir la inestabilidad articular que pueda provocar el daño del cartílago y de los meniscos, ¿sí? Entonces, hay fracasos precoces y fracasos tardíos. Los fracasos precoces de la cirugía suelen ocurrir en los primeros 6 meses y pueden ser secundarios a una mala técnica quirúrgica, por un fallo de la incorporación del injerto o por errores en la rehabilitación. Y los fracasos tardíos suelen ocurrir a partir del año desde la cirugía y generalmente están en relación con nuevos traumatismos o con la rotura del injerto. Entonces, si tuvieron un trauma de cruzado anterior, ese cruzado anterior se tiene que operar. Hay varios tipos de cirugía que yo puedo hacer. Puedo hacer un autoinjerto tendinoso, un aloinjerto o los injertos sintéticos. Lo que más se usa y lo que yo he visto siempre es que sea un autoinjerto tendinoso, ¿sí? Y de acá hay dos técnicas que se pueden usar. Primero, lo que se conoce como HTH o hueso tendón hueso. Y esto involucra al tercio central del tendón rotuliano con pequeños cilindros óseos del polo inferior de la rótula y de la tuberosidad tibial anterior. Entonces, esto es la rodilla en un plano coronal, ¿no? Yo tengo acá lo que yo tendría es el tendón rotuliano. Esto es la rótula, esto es la tibia. Entonces, fíjense cómo tomo un pedazo del tendón rotuliano, tomo un pedazo de la rótula, un pedazo de la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces me queda hueso, tendón, hueso, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a usar como mi ligamento cruzado anterior. Y por otro lado tengo el injerto de los tendones de la pata de ganso, que son fibras del recto interno y del semitendinoso, y se las extirpa desde su inserción tibial hasta la unión miotendinosa, y después esas fibras se van a plegar sobre sí mismas y se suturan, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo están los tendones. La verdad que la mayoría de los traumatólogos adopta por usar, creo yo que es la hueso tendón hueso, porque es la que vemos siempre. Entonces, dentro de esta plastia, se llama así, cuando yo tengo una operación de cruzado anterior, ese neoligamento, que ahora es mi neoligamento cruzado anterior, se lo conoce como plastia del cruzado anterior, ¿sí? Entonces, lo que hay que conocer es qué tipo de plastia se usó y qué tiempo pasó desde que se operó, cómo es la posición de esos túneles femoral y tibial, si está continua o no la plastia, la señal o no de la plastia y las complicaciones que puede traer. Entonces, primero vamos a hablar de esto. Yo tengo túneles, ¿sí? Entonces, tengo un túnel femoral y tengo un túnel tibial. Y por acá yo lo que voy a hacer y lo que voy a pasar es mi neoligamento cruzado anterior. Entonces, primero vamos a evaluar a nivel femoral. A nivel femoral, en un plano coronal, esto es una rodilla izquierda, porque es importante que lo sepan. Siempre el túnel femoral debe estar en hora 2, ¿sí? Si fuera al revés, o sea, si es la rodilla derecha, debe estar perdón, tiene que estar en hora 2. Si fuera al revés, tiene que estar en hora 10, ¿sí? O sea que el túnel femoral en un plano coronal tiene que estar o en hora 10 o en hora 2. Y en un plano sagital debe haber más o menos un espacio de 2 milímetros hasta llegar a la cortical posterior. Yo sé que esto puede ser medio difícil de entender, pero quiero que se queden con eso. Yo tengo que evaluar la posición de los túneles, tanto femoral como tibial, en un plano sagital y en un plano coronal, ¿sí? Entonces, en un plano coronal, el túnel femoral puede estar o en hora 10 o en hora 2, depende qué rodilla sea. Y en un plano sagital debe haber 2 milímetros hasta llegar a la cortical posterior, ¿sí? Ahora, con el túnel tibial, siempre debe ser posterior a esta línea. Esta línea se llama línea de Blumensatt y es una línea que se traza siguiendo el recorrido de la fosa intercondilia, ¿sí? Entonces yo trazo la línea y en el plano sagital siempre el túnel tibial debe estar posterior a esa línea y en el plano coronal, si yo trazo un ángulo de acá a acá,
el túnel tibial no debe pasar los 75 grados, ¿sí? Porque si no, está mal. Fíjense acá la línea de Blumensatt. Entonces, estas son todas, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Bueno, todas técnicas que se usan para ver la posición de los túneles, ¿sí? A veces es muy difícil poner en el informe que el túnel está mal posicionado, porque eso quiere decir que el traumatólogo lo hizo mal. Entonces, hay que tener cuidado también como uno se expresa para no mandar al frente a un colega, ¿sí? O de última, hablarlo directamente con él aparte y decir, che, me parece que esto o esto puede ser tal cosa. Obviamente a veces son fracasos de la cirugía, otras veces es que directamente quedó mal posicionado, entonces hay que tener cuidado con cómo uno se expresa. Entonces acá les puse ejemplos de mala posición de los túneles. Primero en la A, primero el túnel femoral que tiene, está localizado muy posterior. Después el túnel femoral acá muy horizontalizado. Acuérdense que tenía que ser en hora 10 o en hora 2. Acá el túnel femoral pero muy verticalizado. Y acá un túnel tibial de localización anterior. Fíjense acá cómo tenía que estar posterior a la línea de Blumensatt y está muy anterior. Otra cosa importante de ver es la intensidad de la señal que tiene esta plastia y esto es recontra importante, por eso es muy importante que el paciente complete el formulario y que veamos cuándo se operó el cruzado anterior, porque en el postquirúrgico inmediato, o sea, menor a un mes, el injerto se suele observar hipointenso en todas las secuencias. Después de los 2 meses, ese neoligamento puede estar engrosado y con aumento de la señal, que se produce por un proceso de revascularización que se va a conocer como, el nombre se conoce como ligamentización y es completamente normal, pero ya después de los 2 años el injerto se tiene que volver a ver hipointenso en todas las secuencias. Entonces, si yo tengo una resonancia de una persona que se operó hace 3 años y yo ese injerto lo veo heterogéneo, eso está mal y ese neoligamento está roto, ¿sí? O sea, yo le tengo que poner que está alterada la señal aunque esté continuo, porque no es normal. Entonces, tengo que conocer realmente cuánto tiempo pasó de la cirugía. Entonces acá les puse normal de cómo se ve. Fíjense cómo se ve excelente en lo que es el pleno sagital, bien hipointenso. O sea que acá saben que esto ya pasó más de 2 años. Fíjense cómo se ve hermoso todo. Y acá como este ligamento está roto, ¿sí? Yo lo veo acá, veo el túnel, pero acá no veo neoligamento. Lo mismo acá, no veo, no veo, no veo. Y además empiezo a tener edema, ¿sí? Esto obviamente está roto y se escribe directamente como rotura del neoligamento, pero hay muchas veces que puede estar continuo y puede estar heterogéneo y que igualmente es una lesión parcial. Algo muy importante que yo tengo que evaluar en una operación del cruzado anterior son las posibles complicaciones y una de ellas, y diría que la más importante, es la lesión tipo cíclope. La lesión de cíclope se conoce también como una artrofibrosis anterior localizada y clínicamente se da como una masa dolorosa en la parte anterior de la rodilla que se asocia con una pérdida de la extensión, ¿sí? El riesgo de cíclope aumenta con la cirugía durante la fase aguda. Se dice que normalmente un paciente que tiene rotura del cruzado anterior debe esperar al menos 1 o 2 meses para operarse. La clínica es un dolor anterior de la rodilla junto con pérdida de la extensión de la rodilla y el paciente refiere que siente un chasquido que es audible y palpable. Y por resonancia se ve una masa de tejido blando de señal intermedia que se da en la zona anterior a la escotadura intercondilia, cerca de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior. Entonces, les voy a mostrar. Normalmente el cruzado anterior sería acá, o sea, yo tengo el túnel, cruzado anterior y el otro túnel, ¿no? Esta imagen perdón. Esta imagen que yo tengo acá, que tiene esta señal intermedia en esta secuencia, que tiene esta señal en lo que sería un coronal y esta señal acá, esta imagen que es un nódulo, ven que se define exactamente como un nódulo, se dice que es una lesión cíclope, está por delante de las fibras medias del neoligamento cruzado anterior, es una lesión cíclope hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, si yo no estoy segura, porque muchas veces la señal no es tan característica y puede ser directamente una fibrosis que haya quedado de la cirugía y no ser exactamente una lesión cíclope.
La hago descriptivo. Siempre el paciente para tener una lesión cíclope tiene que tener clínica, ¿sí? Si el paciente no tiene clínica y el traumatólogo te dice, che, la rodilla está perfecta, es imposible que sea una lesión cíclope y eso es una fibrosis. Em, por eso vuelvo a lo mismo, es re importante que el paciente complete si puede extender completamente la rodilla, si le duele, si siente un chasquido, porque la verdad es que a veces la clínica define mucho más que una imagen en saber si es solamente una fibrosis de la cirugía y listo, o realmente es una lesión cíclope. Hay otra lesión que se llama lesión pseudocíclope y la verdad es que no está tan descripta en los artículos. Se las voy a explicar ahora. Lo que quiero que les quede en claro es que, entonces, lesión cíclope se da cuando yo tengo una complicación del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Que no quiere decir que ese ligamento cruzado anterior esté roto, ¿eh? Solamente tengo una lesión cíclope y listo. Ahora, cuando ese neoligamento cruzado anterior está roto, me puede generar una lesión que es como un cíclope, pero se llama pseudocíclope. Y ese pseudocíclope se da por una rotura del neoligamento cruzado anterior, ¿sí? Entonces, hay una lesión que es la lesión cíclope, que se da como una complicación postquirúrgica, y por otro lado tengo la lesión pseudocíclope, que si yo la sigo y la continúo en los planos, se continúa con una rotura del neoligamento cruzado anterior que está roto, ¿sí? La realidad es que yo he visto muy pocos, no es para nada frecuente, pero existe y yo quiero que la conozcan, ¿sí? Así que acuérdense que está cíclope, que es lo más frecuente de todo, y después pseudocíclope, que es rotura del ligamento cruzado anterior, del neoligamento cruzado anterior. Bueno, y como para ir terminando, les puse acá los ligamentos mediales y posteromediales. Obviamente que lo más importante de todo, en realidad lo más importante no, lo que más se lesiona y lo que más vemos con frecuencia es o patología del cruzado anterior o patología del ligamento colateral medial, ¿sí? La verdad es que la mayoría de las resonancias que hemos visto tienen eso. Em, Acá les agregué los ligamentos mediales y lo que es lo posteromedial de la rodilla que está formado por el retináculo medial, por los fascículos superficial y profundo del ligamento colateral medial, el ligamento oblicuo posterior, el tendón los tendones de la pata de ganso o se dice también los pata anserina, no me salía el nombre, que acuérdense que a veces ponemos signos de peritendinopatía anserina cuando tienen edema. El tendón del semimembranoso y la región posteromedial de la cápsula articular, ¿sí? Acá con un gráfico todos, me voy a centrar solamente en lo que es el ligamento colateral medial. Acá les puse imágenes de cómo se ve el ligamento colateral medial, semimembranoso, cómo se ven acá, el semimembranoso, los tendones de la pata de ganso, retináculo medial, el ligamento colateral medial. Bueno, como para que vayan viendo los esquemas, solamente me voy a centrar en el ligamento colateral medial y decirles que hay tres grados de lesión de este ligamento. El grado uno, donde el ligamento solamente tiene edema periligamentario y tiene una señal normal. Acuérdense que las señales de los ligamentos son hipointenso en todas las secuencias, como cualquier ligamento. Entonces, cuando yo tengo esa señal hipointensa, pero tiene edema alrededor, se dice que es un grado uno. El grado 2 es cuando yo tengo alteración de la señal de ese ligamento, pero además tengo edema periligamentario y se conoce como lesión parcial. Y el grado 3 es cuando tengo alteración de la señal del ligamento, edema periligamentario y puedo tener trayecto tortuoso de sus fibras, retracción de sus fibras y eso ya se considera como una rotura completa, ¿sí? Entonces, fíjense acá, acá como grado uno yo tengo la señal hipointensa perfecta al ligamento, pero tengo muchísimo edema alrededor, esto es un grado uno. Lo mismo acá, ¿sí? Esto ya podría ir a grado 2 si tengo en cuenta esta señal de acá. Ahora, hago un paréntesis para explicar esto. El mecanismo más frecuente de lesión del ligamento colateral medial es la entorsis de rodilla, ¿sí? El paciente se dobla la rodilla, genera una lesión del colateral medial. Ahora, si este menisco está roto, o sea, si el menisco interno está roto, y el paciente no tiene ningún antecedente de entorsis de rodilla, en realidad todo este edema se debe a la meniscopatía y no a la lesión propia del colateral medial. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si el paciente tiene una meniscopatía interna, esa meniscopatía interna puede generar edema perilesional y generar edema alrededor del ligamento colateral medial sin que el colateral medial realmente tenga un grado uno de lesión, ¿sí? Puede o no tenerla,
pero no se debe propio al ligamento colateral medial, se debe a la meniscopatía. Ahora, si ese menisco no está roto y yo tengo edema periligamentario, obviamente es una lesión de bajo grado del ligamento colateral medial, ¿sí? Lo vamos a ver también en el práctico y se las voy a mostrar. Bueno, entonces fíjense acá cómo esto también podría ya ser un grado 2 por esta alteración de la señal de acá. En el grado 2, acá fíjense cómo tengo marcada alteración de la señal y mucho edema periligamentario y empiezo a tener edema óseo, ¿sí? Lo mismo acá, tengo un poco de edema óseo, al ligamento lo veo alterado la señal, tengo edema periligamentario. Y ya el grado 3, fíjense cómo empiezo a tener trayecto tortuoso de las fibras, marcada alteración de la señal, mucho edema periligamentario, acá literalmente está roto, no lo puedo seguir. Seguramente esto si lo veo en el corte axial está roto completamente, ¿sí? Bueno, y por último les dejo los ligamentos y los tendones laterales y posterolaterales. Tenemos el tendón del bíceps, el ligamento colateral lateral, ligamento arcuato, el fabelo fibular, el tendón popliteo, el ligamento popliteo fibular, la banda iliotibial, el cuerno posterior del menisco lateral y la cápsula. Esto tendría que ser una clase aparte. La esquina posterolateral de la rodilla realmente es un tema muy largo de explicar. Solamente quiero que sepan cuáles son los componentes de esta esquina posterolateral, qué es lo que se puede lesionar. En el práctico voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos, pero sobre todo sepan que el colateral medial se lesiona con mucho más frecuencia que el colateral lateral. Pero bueno, sepan que esto es un capítulo completamente aparte y no quería estirar tanto la clase. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Traté de ser lo más clara posible. Perdón si fue muy extensa la clase y cualquier cosa me preguntan. Bueno, les mando un beso, que tengan buen día.